Me mudé a una casa nueva y descubrí que mis vecinos tenían un túnel secreto que llegaba directamente a mi habitación. Lo peor fue descubrir para qué lo usaban. Cuando compré la casa pensé que había encontrado una oportunidad única. Era una propiedad antigua en las afueras de la ciudad. Grande, bonita y sospechosamente barata. Debía hacerme más preguntas. Pero estaba emocionado. Tenía 29 años. Era mi primera casa. Y después de años viviendo en departamentos pequeños, aquella propiedad parecía un sueño. Los primeros días fueron perfectos. Silencio. Tranquilidad. Nada de vecinos ruidosos. Nada de tráfico. Nada de problemas. O eso creía. Porque la primera señal apareció apenas una semana después de mudarme. Aquella noche estaba acostado viendo videos en el teléfono cuando escuché algo. Un golpe. Muy suave. Debajo de mí. Pensé que era la madera de la casa acomodándose. Las casas viejas suelen hacer ruidos extraños. No le di importancia. Pero al día siguiente volvió a ocurrir. Y al siguiente también. Siempre de noche. Siempre debajo de mi habitación. Como si alguien estuviera golpeando desde abajo. Intenté ignorarlo. Hasta que los golpes comenzaron a transformarse en otra cosa. Pasos. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara debajo del suelo. La sensación era horrible. Pero intentaba convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez tuberías. Tal vez animales. Tal vez mi imaginación. Entonces conocí a mis vecinos. Vivían justo al lado. Una pareja mayor. Jorge y Elena. Eran increíblemente amables. Demasiado amables. De esas personas que parecen conocer tu vida entera después de una conversación de 5 minutos. ¿Sabían cuándo llegaba? ¿Sabían cuándo salía? ¿Sabían qué coche conducía? Incluso conocían detalles que jamás les había contado. Al principio pensé que simplemente eran observadores. Pero con el tiempo empecé a sentirme incómodo. Porque había cosas que no tenían forma de saber. Una tarde Elena me preguntó. ¿Ya terminaste el libro que estabas leyendo? Me quedé congelado. ¿Qué libro? El de portada azul que tienes junto a tu cama. Sentí un escalofrío. Porque era verdad. Tenía un libro azul. Y estaba junto a mi cama. Pero ella jamás había entrado a mi habitación. ¿Jamás? Intenté convencerme de que lo había visto por una ventana. Pero algo no encajaba. Mi habitación estaba en el segundo piso. Y las cortinas permanecían cerradas la mayor parte del tiempo. Aún así decidí dejarlo pasar. Grave error. Porque unas semanas después encontré algo extraño. Había movido una silla antes de salir. Lo recordaba perfectamente. Cuando regresé estaba en otro lugar. Pensé que estaba olvidando cosas. Que estaba distraído. Pero siguió ocurriendo. Objetos movidos. Puertas ligeramente abiertas. Luces encendidas. Pequeños detalles. Nada demasiado evidente. Lo suficiente para hacerte dudar de ti mismo. Y eso fue exactamente lo que hice. Hasta aquella noche. La noche que cambió todo. Me desperté a las 3 de la mañana. Había escuchado algo. Un sonido metálico. Muy cerca. Abrí los ojos. Y durante unos segundos me quedé inmóvil. Porque juraría haber visto una sombra junto a la puerta. Pero desapareció antes de que pudiera reaccionar. Encendí las luces. No había nadie. Revisé toda la casa. Nada. Sin señales de entrada forzada. Sin ventanas abiertas. Sin puertas dañadas. Nada. Sin embargo, cuando regresé a mi habitación encontré algo que me heló la sangre. Mi armario estaba abierto. Y yo estaba absolutamente seguro de haberlo dejado cerrado. Esa misma mañana decidí instalar cámaras. Varias. Dentro y fuera de la casa. Pensé que finalmente tendría respuestas. Y las obtuve. Aunque hubiera preferido no hacerlo. 2 noches después revisé las grabaciones. Las primeras horas eran normales. Silencio. Oscuridad. Nada extraño. Hasta las 2:47 de la madrugada. Entonces ocurrió. Mi cama apareció en pantalla. Todo parecía normal. Y de repente, una pequeña parte del suelo comenzó a moverse. Como una trampilla. Oculta bajo una alfombra. Sentí como el corazón dejaba de latirme. Porque yo no sabía que aquella trampilla existía.
Jamás la había visto. Jamás. La abertura se levantó lentamente. Y de ella emergió una persona. Cubierta completamente de negro. Con una linterna. Observando mi habitación. Observándome dormir. Tuve que detener el video. Estaba temblando. Pensé que era un ladrón. Pensé que era un enfermo. Pero cuando continué la grabación vi algo peor. No era una sola persona. Eran dos. Y reconocí sus rostros. Jorge y Elena. Mis vecinos. Salían del suelo de mi habitación. Como si aquello fuera algo completamente normal. Los vi caminar. Mirar mis cosas. Abrir cajones. Tomar fotografías. Incluso sentarse en una silla durante varios minutos observándome dormir. No estaban robando. No buscaban dinero. No buscaban objetos de valor. Parecían interesados únicamente en mí. Y aquello era muchísimo más aterrador. Llamé a la policía inmediatamente. Pero antes de que llegaran revisé el lugar donde aparecía la trampilla. Moví la alfombra. Luego una tabla suelta. Y finalmente encontré la entrada. Un acceso oculto. Perfectamente camuflado. Debajo de mi habitación. La policía llegó poco después. Y encontraron algo imposible. Un túnel. Antiguo. Extenso. Construido décadas atrás. Conectaba directamente mi casa con la propiedad vecina. Pero eso no fue lo peor. Lo peor estaba al otro lado. Porque el túnel terminaba en una habitación secreta bajo la casa de Jorge y Elena. Una habitación llena de fotografías. Archivos. Videos. Cuadernos. Información detallada sobre antiguos propietarios. Durante décadas. Habían estado observando a las personas que vivían allí. Espiándolas. Estudiándolas. Siguiéndolas. Había registros de familias enteras. Parejas. Niños. Personas que habían vivido en la casa mucho antes que yo. Años y años de vigilancia obsesiva. La investigación reveló algo aún más perturbador. Yo no era el primero. Ni el segundo. Ni siquiera el 10º. Llevaban décadas haciéndolo. Y la razón era tan absurda como aterradora. Estaban obsesionados con la vida de otras personas. No querían dinero. No querían hacer daño físico. Querían vivir las vidas ajenas. Conocer todos sus secretos. Todos sus problemas. Todas sus conversaciones. Como espectadores enfermizos observando una serie interminable. Cuando finalmente arrestaron a Jorge y Elena, la noticia apareció incluso en televisión. Y mientras los agentes se los llevaban, Jorge me miró. Sonrió. Y dijo algo que todavía me persigue. La próxima familia tampoco encontrará el túnel. Aquella frase me dejó helado. Porque implicaba algo terrible. Que quizá existían más. Más túneles. Más casas. Más personas observando desde las sombras. Vendí aquella propiedad pocos meses después. No podía dormir allí. No podía olvidar lo que había visto. Y hasta el día de hoy, cada vez que escucho un ruido extraño por la noche, mi primer pensamiento sigue siendo el mismo. ¿Qué pasaría si alguien me estuviera observando otra vez?